que hace un momento comentábamos de las copias, observaba en este momento el señor secretario ejecutivo en el 127 de la Ley General de Transparencia, ya viene implícito que los costos de las sanciones, porque hay pocas sanciones de copias, están en cargo del servidor público. Eso es muy importante y desde luego es el proyecto que en su momento se propuso para la transformación de la ley del Estado de Tabasco en materia de transparencia. Y bueno, pues ahí queda, y que de hecho no puede ser menor a esa ley, ley general. Incluso se genera un registro de servidores públicos sancionados que debe estar publicado en las páginas electrónicas. Muy bien. Dentro de otros. Entre otros. Bien. Pues yo estoy de acuerdo con los proyectos y en las tres quejas claramente se ve la falta de interés que tienen los ayuntamientos, los presidentes municipales y su equipo de trabajo de no proporcionar ni siquiera tener la información mínima de oficio que la ley mandata. Le pido al secretario ejecutivo que proceda a la votación nominal. Mucho gusto, maestra. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados por la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes. Consejera Felicitas del Carmen Suárez Casa. A favor. Consejero José Antonio Jorge Pérez Nieto. A favor. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejera Presidenta, le informo que los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al punto siguiente, que es el séptimo del orden del día. Se refiere a los proyectos de resolución de los expedientes de la ponencia a mi cargo. Mismo que pongo a consideración de ustedes, señores consejeros, les voy a dar a conocer el sentido y el contenido de lo mismo. El primero se refiere a un recurso de queja, que es el 290 de este año. Sí, de 2015, vamos a esperar que llegue. Aquí le solicitan al sujeto obligado de que no, nuevamente volvemos a lo mismo, de que este sujeto obligado, que es el Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, no cumple con la información mínima de oficio que prevé en sus fracciones e inciso el artículo 10, el artículo 15 y el 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Para resolver ese asunto, como todos sabemos, se procedió al análisis de las actuaciones y las constancias que obren en autos, y nos encontramos que, si bien es cierto que de conformidad con lo previsto en el artículo 5, fracción 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, el Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco es sujeto obligado y en consecuencia se encuentra como tal sujeto a tener en su portal de transparencia la información mínima a que hace referencia el precepto que es citado. Y previo análisis empezamos a analizar y constatar si efectivamente lo que dice el particular de que si es o no es, debe de cumplir con lo que solicita. En ese sentido, se encuentra que es un organismo de nueva creación. De nueva creación, de acuerdo a lo que publica el periódico oficial del Estado de Tabasco del decreto 185, suplemento 7546 del día 31 de diciembre de 2004. Y en ese sentido, si tomamos en cuenta cuando dice el sujeto particular, de que este sujeto obligado no cumplía, es de tomarse en cuenta que también la propia ley establece un término de 6 meses para que tenga en su portal. Y él, al presentar la queja, todavía a este sujeto obligado no se le cumplía el término que prevé la ley.
En consecuencia, dada esta situación, nos encontramos que en ese momento no estaba obligado todavía porque estaba dentro del periodo que para tal efecto le exige la ley, y posteriormente, ya revisando, antes de resolver este asunto, nos encontramos de que en efecto ya tiene su portal de transparencia, ya cuenta con su módulo, con una persona, inclusive la persona se tiene registrada como titular del acceso a la información, de la unidad de acceso a la información. Y por esa razón se establece y se llega a la conclusión de que es infundada la petición que hace el particular, en razón de que en ese entonces aún estaba amparado por el lapso de tiempo que prevé la ley. Ese es el primer asunto. No sé si seguimos cada uno de ellos y al final, si quieren hacer alguna observación, con mucho gusto yo les atiendo a los señores consejeros. Bien, el segundo asunto se trata también de un recurso de queja. Y este es un acumulado al 362, 364, 365, 366, 367 y 388. ¿En contra de quién? Del ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata. Aquí se hace una serie de peticiones, por eso se agrega, porque coincide en cuanto al sujeto obligado y en cuanto también a la situación que solicita el particular. En primer término, ¿qué aparece de todo el análisis que hicimos? Pues son ciertos los hechos reclamados. Ahí vamos a empezar. Toda vez que conforme el segundo párrafo del artículo 69 del reglamento de la ley de la materia, el informe presentado por el sujeto obligado no surte efecto legal alguno, ya que fue rendido por quienes carecen de esta facultad. Aquí es muy importante que se les comente, como es de su conocimiento de ustedes, de que para que el informe que rinde el sujeto obligado tiene que ser por el que ordena la ley, por el que esté facultado para tal efecto. Entonces, empezando por ahí. Por otro lado, también se desprende de todas las actuaciones que el ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata incurrió en silencio, es decir, violando lo que prevén los artículos 48 y 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que aún hasta este momento está vigente, y que le confiere 20 días hábiles para dar contestación a las solicitudes de información y un emplazamiento más de 10 días para entregue la información solicitada. Sin embargo, no dijo nada al respecto. Hay un total silencio. Y en ese sentido, lo que procede en este asunto, que pongo a consideración de ustedes, señores consejeros, es fundado. Y se le requiere al ente demandado para que en un término de 5 días, a partir de la notificación que se le haga del mismo, cumpla con las solicitudes que le pide el particular. Ese es el segundo asunto. Bien. El recurso de revisión que pongo también a consideración de ustedes, que es el número 437, es en contra de la Secretaría de Gobierno. Aquí, de igual manera, como siempre hacemos, analizamos todas las actuaciones y los elementos de prueba que obran dentro del mismo para saber si realmente le asiste o no le asiste la razón al solicitante. ¿Qué requirió? Proporcione por medio digital o magnético las últimas 3 constancias de especialización del actual director general de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información adscrito a la Secretaría de Gobierno en el Estado de Tabasco. El sujeto obligado notificó al solicitante y le dice, leo textualmente:
Cabe señalarle que conforme el artículo 19, fracción sexta y octava del reglamento interior de esa secretaría, el director general de administración es el competente para pronunciarse sobre el requerimiento informativo y como tal, de manera clara y precisa, aparece en el oficio, no existe normatividad alguna que se obligue a contar con tal documentación que este sujeto obligado a quien se le pide la información. Aunado a lo anterior y acorde precisamente a los reglamentos que tiene esta secretaría, nos encontramos que no exige para ocupar este puesto solamente que tenga el título y la cédula profesional que lo acredite como tal, pero no lo obliga a que tenga una especialidad o que tengan algunas constancias para efectos de que ocupe ese puesto. En esa virtud y dado todos los documentos que aparecen en el mismo, pues lo que procede aquí es confirmar el acuerdo que hace valer la Secretaría de Gobierno, porque no le asiste la razón, en primer lugar, porque no es el órgano competente para dar la información tal y como lo dirige el propio sujeto obligado. Y por otro lado, pues la ley, el reglamento que tienen en esa secretaría no prevé o no exige que tenga que contar con una constancia específica en esta materia. Y como tal, pues no ha lugar a que se le dé la solicitud. Por ello se confirma el acuerdo que hizo la secretaría. Sigo con los otros asuntos y al final ya me dicen, señores consejeros, en cada uno de estos asuntos que les voy a dar, que les estoy dando a conocer. Tenemos el recurso de revisión 474. Este es contra el ayuntamiento del municipio de Centla, Tabasco. ¿Qué le piden? Le solicitaron en versión electrónica plan de prevención social de la violencia y de la delincuencia pagado en el año 2012 con recursos del Subsemun. A esto el ente demandado respondió que no tiene la información al respecto. Y como respondió de esta manera, y como hay, conforme marca la ley, un recurso que es el de revisión, se procedió a iniciar este recurso. En este sentido les quiero manifestar, y como es de su conocimiento, que el subsidio para la seguridad en los municipios se trata de un recurso del orden federal, que se le ministra a los municipios para fortalecer el desempeño de las funciones que en materia de seguridad pública, profesionalizar y equipar a los cuerpos en la materia, así como elevar los niveles de seguridad y confiabilidad de esas instituciones. El ayuntamiento demandado tiene un recurso que se les proporcionó en marzo del 2014, de acuerdo al acuerdo que emitió el Congreso 085, con la finalidad de exhortar a los beneficiados, es decir, esto le dice el Congreso, oye, tu ayuntamiento exhorta que tienes este dinero y darlos a conocer para los efectos de prevenir la seguridad municipal. Y así se tiene que, a través de ese comunicado, el municipio de Centla, a través de un comunicado, un oficio que dice SNPO 05-2012 TAPS del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se indicó que para el año 2012 se destinará 10 millones de pesos para incorporar al municipio de referencia al sistema que comento, que es el Subsemun. De acuerdo al decreto 085 del año 14 que ya señalé, el subsidio en comento fue parte de los ingresos de ese municipio. En ese mismo contexto tenemos que el Plan Municipal de Desarrollo 2003 y 2015 señala en el punto 5.2
relativo a la seguridad pública la necesidad de realizar acciones de prevención social de la violencia a la realización de los actos delictivos. Por otra parte, en el portal de transparencia del ente obligado, específicamente en el apartado que da el cumplimiento al inciso H de la fracción primera del artículo 10 de la ley de la materia, se publicaron las bases para el procedimiento de contratación del servicio profesional para la intervención de la seguridad en las secundarias públicas. De ese proyecto, que es relativo a la prevención social del delito con participación ciudadana, denominado violencia escolar, mismo que fue sufragado precisamente por los recursos de ese programa. Cabe señalar que en las oficinas relacionadas con el procedimiento citado, como es la Dirección de Administración y Dirección de Seguridad Pública, dijo que no tenía la información a este respecto. En esa virtud y con los hallazgos que ya hemos resuelto, nos encontramos que ciertamente la solicitud del particular se enfocó a requerir el plan de prevención social pagado con los recursos del Subsemún 2011. No obstante, es de presumirse, se cree que así es, que la aplicación de recursos normalmente sufren refrendos y desfases en la administración pública, más aún teniendo que, según el comunicado de la prensa del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indica que en el año 2012 se incorporó al ayuntamiento demandado un excedente de recursos del mismo subsidio. Entonces, se presume que hay esta información y lo que debió haber hecho el ayuntamiento es darle la información solicitada y por ende lo que procede es revocar el acuerdo que hace ese ayuntamiento para que los efectos de que proceda conforme marca la ley. Este es el otro asunto. Tenemos el recurso de revisión 511 en contra de la Secretaría de Educación. Aquí, ¿qué le piden a la Secretaría de Educación? Copia en versión electrónica del número de maestros sancionados económicamente por falta a sus labores de docencia durante el año 2014 y lo pide desglosado por montos descontados. Aquí el sujeto obligado hace un acuerdo de disponibilidad y señala que de acuerdo a la información que le da la directora de Recursos Humanos, textualmente le dice, cito, me permito informarle que el número de maestros sancionados económicamente por falta a sus labores en el año 2014 es de 11.324 federales y 2.373 estatales. Y en cuanto al desglose por montos descontados, le sugiere al particular que hace la solicitud que se sugiere requerir a la Dirección de Procesos y Control de Nóminas, que seguramente cuenta con dicha información. Entonces nos encontramos ante la presencia de que la información no la da tal y como la solicita el particular, y en esa virtud se revoca para los efectos de que le dé la información tal y como solicita el particular y por ende se revoca para los efectos de que entregue la información antes citada. Me paso al recurso de revisión 502. También de la Secretaría de Educación, y se refiere al mismo asunto, si me permiten, lo damos por visto porque se refiere al mismo asunto y las consecuencias son las mismas. ¿Me lo permiten? Sí, claro.
no tiene caso repetir lo mismo. Entonces vamos a ver el recurso de revisión 531. Es en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. ¿Qué le piden a este sujeto obligado? Copia en versión electrónica del uso de los recursos ejercidos por Virginia Fernández Díaz del municipio de Jalapa, acorde al apoyo entregado por esa dependencia durante el año 2013. En respuesta, el titular de la Unidad de Acceso a la Información emitió un acuerdo de disponibilidad de información y acompañó un oficio, que es el SEDA-FOP, diagonal SSDA, diagonal 458, diagonal 2015. Y su anexo relativo al dictamen positivo por el medio del cual se le informa a la solicitante Virginia Fernández Díaz que la solicitud presentada al programa de apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura en el componente agrícola ha sido positiva. Pero es un oficio totalmente distinto a lo que está solicitando. Entonces, aquí el documento que otorgan es lo relativo a lo que le notificaron y le informaron a esta persona, o sea, a Virginia Fernández Díaz. Y eso no lo solicita el particular. Pide cómo esta persona ejerció los recursos y como tal le tiene que dar cuenta cómo lo está ejerciendo para que haya un control de esos recursos económicos. Por lo tanto, aquí también lo que procede es revocar el asunto para que cumpla con lo que solicita el recurrente. Y el último asunto que les presento, señores consejeros, es el recurso de revisión 543-2015 y su acumulado 544, en contra de la Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal. ¿Qué les solicitan? Como son acumulados, en primer orden les solicitan copia en versión electrónica de los diagnósticos municipales que se han integrado como parte del programa Agenda desde lo local. Y en la segunda solicitud, copia en versión electrónica de los planes de fortalecimiento que se han integrado como parte del programa Agenda desde local. En respuesta, el titular de la Unidad de Acceso a la Información emite un acuerdo de disponibilidad de información y para tal efecto informó que la documentación pedida no forma parte de los archivos de esa coordinación y la misma dice que se encuentra resguardada en el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal. Las siglas son INAFED. En ese sentido, y acorde a las actuaciones que obran en autos, se tiene que le asiste la razón a la Coordinación General demandada al declarar que la información requerida no obran en sus archivos, ya que el programa Agenda desde local se refiere a un programa denominado Agenda del Desarrollo Municipal, mismo que fue diseñado por el gobierno federal por conducto de la Secretaría de Gobernación y a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, el cual inició desde el año 2004, sustentando en las premisas de la Agenda Local 21 de las Organizaciones de las Naciones Unidas, y su fin es apoyar el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios, cuyo plan es estimular a estos para incorporarse voluntariamente a un esquema de estructura mínima de la gestión municipal que a partir de su autodiagnóstico y posteriormente verificación por instituciones de educación superior
permitan darle orden interno a su administración. Y así nos encontramos qué es la agenda de desarrollo municipal. Si me permiten, ustedes ya leyeron todo el contenido que tienen para no hacerlo más extenso. Y entonces nos encontramos que el municipio, quien aplica directamente el programa con el fin de mejorar su gestión y desempeño en el cumplimiento de sus responsabilidades, que para tal efecto señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entonces las autoridades municipales contestan para tal efecto un cuestionario. Y con base a esos resultados obtenidos, genera un programa de mejora de gestión enfocado precisamente a la realización de ese programa o ese proyecto que emite el orden federal. Entonces, de acuerdo a todo lo que tenemos aquí, nos encontramos que lo que procede es confirmar los acuerdos de disponibilidad de información emitidos por el sujeto obligado el 25 de julio del 2015. ¿Es correcta? De acuerdo a todo el diagnóstico y a todos los elementos y fundamentos legales que expongo en el mismo. Para tal efecto, se le concede el uso de la voz al consejero José Antonio Bojorquez Pérez Nieto, por si tiene alguna cuestión que alegar o me haya faltado en estos proyectos, me lo haga saber. Coincido con los argumentos que usted plantea y efectivamente, por ejemplo, en el caso del Instituto de Protección Civil, pues hubo un tránsito entre un modelo jurídico de una institución hacia otra. Y por lo que hace este último asunto de la Agenda Municipal para el Desarrollo, en verdad este proyecto del INAFET es relevante y de impacto positivo para los ayuntamientos porque estructura una guía completa de los apoyos federales que pueden recibir los ayuntamientos en todas las materias. Además, aporta como transferencia del conocimiento documentos tipo, donde los ayuntamientos solo tienen que personalizar estos documentos tipo para regular todo aquello en donde tienen facultades, en los servicios públicos, por ejemplo, recolección de basura, etc. Ya este costo de oportunidad que podrían asumir los ayuntamientos en sentido negativo de elaborar un documento regulatorio se ve superado porque el INAFET tiene los documentos tipo. Entonces, estos documentos está construido con técnica legislativa y con todas las herramientas jurídicas que ayudan a que sea un mejor documento. Y así ya los ayuntamientos ya no caen en este riesgo de inconstitucionalidad o documentos regulatorios mal elaborados que luego son inoperantes. En verdad es un programa asombroso del gobierno federal. Gracias, consejero Isidro Rodríguez Reyes. Muchas gracias, consejero. Evita. Solo quiero referirme a algo que también es importante y agradecer como siempre el apoyo que nos brindan las proyectistas en la investigación de los asuntos que resolvemos, y me refiero concretamente al tema del municipio de Centla referente a la solicitud de información sobre el plan de prevención social de la violencia y la delincuencia. Regularmente los estudios, para soportarlos necesitas documentarlo muy bien. Yo creo que aquí hubo una investigación interesante y me recuerdo la frase de Jesús, de Dios, que dice: la verdad os hará libre. Y yo creo que esta es parte fundamental de los proyectos, porque es una parte inclusive jurídica que los abogados normalmente utilizamos en el derecho.
Y para llegar obviamente a una respuesta concreta y soportada totalmente es muy importante documentarse. Y aquí observo la documental que muestra con perfección que el municipio de Centla recibió 10 millones de pesos en el ejercicio 2012 y sin embargo responde que no conoce